En esta hora, mis amigos y mis hermanos, vamos a tener nuevamente un pequeño comentario en torno a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y en esta hora vamos a meditar por unos momentos en lo que la Biblia dice y nos enseña en relación con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro tema en esta hora es: ¿qué pensaba Cristo de sí mismo? Es decir, ¿qué es lo que él en un momento dado pensaba y creía respecto a su persona? Porque así como nosotros, como digo, o sea, como nosotros incluso pensábamos en un momento dado como nosotros, como que en relación con nuestras propias personas, él era un hombre, como sabemos, ¿verdad? Él era un hombre y como hombre tenía sus propias ideas y sus propios pensamientos, y en ese sentido él creía también en relación con lo que él tenía en su posición en relación con este mundo, con esta tierra. Ahora bien, en ese sentido, nosotros vamos entonces a tomar como punto de partida las Sagradas Escrituras. Como sabemos perfectamente, vamos nosotros a comentar siempre que comentamos en torno a lo que aprendemos en relación con Dios, tiene que ser basados en las Sagradas Escrituras y en ninguna otra cosa. Podemos hacer comentarios alusivos precisamente a ella, pero nunca nos basaremos en tradiciones, costumbres, hábitos o cosas por el estilo, sino en lo que dice la Biblia. Y vamos a leer allá en Lucas capítulo 4 y versículos 16, del 16 al versículo 21. En Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fijémonos bien en las palabras textuales en relación con la aplicación de esta porción bíblica que el Señor leyó en la sinagoga. Era el libro del profeta Isaías, porque también por ahí hay muchos supuestos eruditos que dicen que Isaías está compuesto por 2 o 3 autores y le llaman de la página del capítulo 40 al 50 y tantos del Deutero Isaías, y esta porción bíblica hasta el 61 del Trito Isaías, pero eso no es cierto. Es lo que la Biblia dice, y nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión, dice la Biblia que encontrándose en la sinagoga, a él se le dio el libro del profeta Isaías, Y entonces él comenzó a leer, y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el libro del profeta Isaías, él precisamente menciona en relación con esto: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí llama la atención es el hecho de que en el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que el Señor Jesucristo estaba aplicando a sí mismo lo que el profeta Isaías había hablado en el capítulo 61 de ese mismo libro. Eso significa entonces que desde el momento en que el Señor Jesús pronuncia estas palabras, significaba entonces que lo que el profeta estaba hablando era de el futuro del hombre en el cual se iba a manifestar esta escritura.
¿Qué pensaba entonces Jesús de sí mismo? Pensaba que Él era el cumplimiento a las profecías. Él era el cumplimiento a las profecías. Incluso, también en el Evangelio de Lucas, allá cuando Jesucristo resucitó, que nos narra precisamente el escritor, el evangelista Lucas, dice que iban dos camino a Emaús, una aldea cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios más o menos. Dice la Biblia. O sea que estaba a unos pocos kilómetros, 8 o 9 kilómetros retirados de Jerusalén. Iban ya por la tarde caminando. Entonces les presenta un tercer personaje, y comienza a platicar con ellos. Y entonces ellos le preguntan que si no sabe acerca de los últimos acontecimientos que han sucedido y cosas por el estilo. Y dice, bueno, ¿qué cosas? Y ellos le comienzan a decir, bueno, de Jesús profeta, que fue profeta delante de Dios y que fue poderoso en palabra y en hechos y cosas por el estilo. Y entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas decían acerca de él. Y comenzó a hablarles acerca de él, de todo, desde Moisés comenzó, y les habló por todas las sagradas escrituras lo que de él decían. Es decir, entonces, él pensaba y lo creía a pie juntillas de que él era el cumplimiento de las profecías. Por eso dice aquí, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Incluso, ahora bien, sabemos nosotros que muchos que definitivamente lo rechazaron. Ahora bien, cuando en estos momentos él habla, tendría unos 30 años, lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Lucas también dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Más o menos podemos decirlo así, un joven, 30 años. Entonces, él comienza a decir precisamente esto. Y partiendo de allí, vemos nosotros a través de todas las sagradas escrituras que él definitivamente creyó en cuanto a que todo lo que se decía acerca de el Mesías, del Hijo de Dios, acerca del Hijo de David, era él. Entonces, él mismo creyó y lo vivió y lo experimentó y definitivamente lo manifestó como tal. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos decían acerca y nos dicen acerca de él? Bueno, que él es el Mesías. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, se le adoró como tal, como el cumplimiento de las profecías. Él era el Mesías esperado. Ahora bien, en muchos aspectos no abiertamente lo manifestaba. Sin embargo, él siempre que se presentaba la ocasión para que se le adorase, él no rechazaba esta adoración. ¿Por qué? Porque él era el ungido. Como dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Ungido, como nosotros sabemos, un ungido, el ungimiento se hacía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Bien, pues Jesús es el cumplimiento de las profecías. Por lo tanto, él es el ungido rey. Él es el ungido sacerdote y él es el ungido profeta. Es decir, rey, sacerdote y profeta. El Señor Jesús es, en ese sentido, en todos los aspectos, el cumplimiento de las profecías, pero no solamente eso. Él mismo tomaba a Dios como su Padre. Es decir, él era el Hijo de Dios. Incluso el Evangelio de Marcos comienza, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que él también se reconocía como Hijo de Dios. Incluso Satanás lo reconoció como tal. Cuando quiso imponer la duda sobre él, le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que el mismo Satanás, los mismos demonios le declaraban, ¿por qué vienes acá para atormentarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces él los cayó. ¿Por qué? Porque bueno, él no quería que esos lo proclamaran, sino que se manifestase a través del tiempo de que en realidad él era el Hijo de Dios. Tenía que reconocerlo como tal. Y los discípulos, después de conocerlo y de estar con él,
caminar con Él, aprender de Él y estudiar prácticamente con Él, llegaron a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros qué pensáis de mí? Entonces dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, Tomás le reconoció como tal después de haber dudado y luego le dijo, mi Señor y mi Dios. Es decir, Jesucristo mismo, él pensaba para consigo mismo de que él no solamente era el cumplimiento de las profecías, él era el Mesías, él era el Hijo de Dios, pero lo que más le agradaba a él, que se le tomara como lo que él enseñaba en relación con esto, era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un nombre muy apreciado por él y se lo aplicaba siempre. Decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Bueno, como sabemos, en muchos aspectos el pueblo judío sentía que el Mesías era pues prácticamente localista, nacionalista y que iba a liberarlos a ellos. El ungido, el hijo de David, bueno, después pues era el rey que venía a reinar de una manera especial delante de todo el mundo, pero en el pueblo de Israel solamente. En cambio, el Hijo del Hombre era tomado del libro de Daniel y dice la Biblia que en ese sentido se ilustró como hijo de hombre que venía hasta un anciano de días y se le dio poder y dominio mundial. Se le entregó el poder y el dominio sobre todo el mundo. Es decir, él era realmente, en ese sentido, como tal, aquel que en él se cumplía lo que en Daniel se nos enseña. Él era el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que entendiésemos y entendiera la gente que él no era un enviado localista, no era un enviado solamente nacional. En él se cumplía lo que a Abraham se le había prometido. En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y en el Hijo del Hombre, fíjense bien, en el Hijo del Hombre se cumple, es decir, que nosotros lo tomemos como Hijo del Hombre en general. Es decir, que él representa a la humanidad. Así como en Adán, como dice la Biblia, en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados, los que creamos en él. Todos serán vivificados, exactamente. Y la Biblia nos enseña, el proceso es creer y confiar en él. Dice la Biblia, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, serán llamados hijos de Dios. Les concedió ser hijos de Dios. En Cristo, solamente en Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como Él es hijo de Dios, ahora nos da a nosotros la facultad de ser hijos de Dios. Por eso nosotros debemos de aceptar a Cristo como nuestro Salvador para ser hijo de Dios. Entonces, esto era lo que Jesús pensaba de sí mismo. Por eso les dijo a aquellos asistentes a la sinagoga, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Él era el enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto era Jesucristo. Por eso entonces nosotros confiamos solamente en Jesucristo. Por eso usted debe de confiar solamente en Jesucristo. Él es el profetizado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Mesías. Él es el único que puede llevarlo al cielo. Porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso entonces nosotros honramos y glorificamos el nombre de Jesucristo porque Él es nuestro Salvador y solamente en Él confiamos. Que Dios lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sea la honra, la gloria
por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por siempre y jamás. Amén. Dios los bendiga.